Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Quería aprovechar para saludarles, darle las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su preciosa y gloriosa palabra. Quería en esta mañana orar antes de comenzar el mensaje. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, oh Dios, que seas tú glorificándote de una manera muy especial. Prepara los corazones que van a recibir esta palabra y trata conmigo, Señor, en lo más profundo de mi ser, para que seas tú hablando a través de mi vida y puedas responder, Señor, a las necesidades. Ministres restauración, ministres, Señor, esperanza, sanidad, liberación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, estaba meditando y diciendo al Señor ¿qué palabra quiere que comparta con tu pueblo en este día? Sé que hoy no podemos estar en físico en la iglesia, ¿verdad? Presencial, pero podemos estar por acá. Y el domingo que viene, Dios mediante, estaremos en iglesia adorando y glorificando el nombre de Jesús. Y amados, como siempre Dios responde y esta palabra hizo eco en mi corazón y es ser tenidos por dignos. Amén. Bueno, amados, comenzamos con este tema que he denominado como velad y orad para que seáis tenidos por dignos. Y voy a fundamentar este mensaje en el libro de Lucas, capítulo 21 y vamos a comenzar desde el 34. Leemos con la bendición de aquel que da testimonio en los cielos y que se manifestó como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Su palabra es verdad, su palabra es vida, su palabra es eterna. Y es su palabra la que nos va a juzgar en el día postrero. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. La palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Damos gracias a Dios porque nosotros somos hombres y mujeres que amamos la palabra y vivimos la palabra y predicamos la palabra. Acá nuestro Señor Jesucristo está hablando sobre las señales antes del fin.
Pues sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces le dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Estaban allí en tiempos donde se estaban recogiendo las ofrendas, etcétera. Llegó aquella viuda, aquella anciana coloca sus dos blancas. Entonces empiezan a regocijarse en las características del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor le dice que todo aquello, llegaría el tiempo donde todo aquello, ¿verdad? No quedaría piedra sobre piedra que no vaya a ser removida. ¿Ok? Ellos, oye, se intrigaron y le preguntaron, Maestro, ¿y cuándo serán estas cosas de las que usted está hablando? Y él empieza a hablarle de las señales, ¿verdad? Él empieza a decirle que tuvieran mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el engaño sería una de las estratagemas con las que Satanás trabajaría en los últimos días para persuadir a los creyentes. Cuando usted revisa la escritura, dice que aún, ¿verdad?, los escogidos podrán ser engañados. Entonces allí donde nosotros tenemos que estar muy pendientes, velando en todo tiempo. Y él decía que todo esto era necesario, de que él padeciera y que nosotros fuésemos aborrecidos por causa de su nombre. Amados, cuando nosotros predicamos la verdad, cuando nosotros vivimos como es digno de un hijo de Dios, pues la palabra de Dios dice que tenemos que andar como Él anduvo, esto de alguna manera u otra nos va, sabemos que hay mucha gente que nos va a recibir el mensaje, pero van a haber otras que nos van a rechazar por causa de la verdad. Esto le pasó a los apóstoles y la mayoría fueron martirizados. Ustedes ven la vida de Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, íntegro, y aquella gente se tapaba los oídos para no oírles. Su mensaje, el mensaje de la resurrección, el mensaje de la salvación. Y dicen que el rostro de Esteban era como un ángel, pero aún así lo lapidaron. Entonces, tenemos que entender que este gran engaño, ¿verdad?, del cual habla el Señor y nos exhorta que tengamos mucho cuidado con ello, ¿verdad?, va a venir de parte de muchos, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo y dice también Juan, que saldrían de nosotros, pero no fueron nunca de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero también dice que vendrán de afuera. La palabra engaño, ¿verdad?, proviene del verbo latín indagnare, que quiere decir inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Y este es un tiempo, ¿verdad?, donde cada creyente debe agarrar su Biblia como los debería y pedirle al Espíritu Santo de Dios, tal y como dice la Escritura, de que el Señor nos ungió
Y nos ha dado a través del Espíritu Santo la capacidad de poder discernir la palabra, que no es otra cosa, ¿verdad?, que la profecía más segura. La palabra de Dios es la profecía más segura. Y nosotros debemos caminar en ello, tal cual lo decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Debemos fijar en nuestras mentes que la palabra de Dios debe ser verdadera, absolutamente infalible y totalmente incuestionable. Entonces, una de las cosas con las que comienza nuestro Señor a responder aquella interrogante que tenía los apóstoles era de que no se dejaran engañar. Este es un tiempo donde ponemos la mirada en Jesús, ¿verdad? Conocemos la palabra de Jesús. Vivimos la palabra del Señor y enseñamos y estamos llamados a enseñar la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios en Juan 12, 48 y 49, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién nos va a juzgar? La palabra. Anótelo por allí. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amados, nosotros nos vamos a tener excusa delante del Señor. Dios nos dio su palabra. Cuando usted llegue delante de la presencia de Dios y le toque dar cuenta delante de Él, usted no le va a decir, no, pero es que a mí fulano, mengano me enseñó de tal y cual manera. El Señor le va a decir, yo te entregué mi palabra. Ciertamente, pues, le damos gracias a Dios por todas esas personas que nos han ayudado en el transitar de nuestro caminar con el Señor y nos han dado fundamentos, enseñanzas, etcétera. Pues Dios mandó a hacer discípulos y ese es el trabajo del cuerpo ministerial. Pero el Señor dice en su palabra, amados, por cierto, en Primera de Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Una persona que cree que tiene la verdad y enseña algo que está en contra de la verdad, ¿verdad? Es una persona que se autoengaña y está engañando a otro. Y a veces lo hace inconscientemente, como hay otros que enseñan erradamente. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él,
para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amados, nadie va a tener excusa. No, yo actúo así, yo hice esto asado y yo me comporté de cierta forma porque así me enseñó fulano, mengano, perenceja, etc. No, llega un momento donde usted ha recibido la unción del Espíritu de Dios, debe estar en la capacidad de escudriñar, de buscar la verdad. Nunca está de más consultar, ser humilde, indagar, hasta apropiarnos de los principios fundamentales del Evangelio de la Resurrección. Pero teniendo en cuenta de que Dios nos ha dotado de su Santo Espíritu, el cual nos da la capacidad de comprender las Santas Escrituras en su contexto. Recuerdo una hermana, se me acercó, estaba yo laborando en aquellos días en una institución, y me dice: mi hermano, yo le vengo a pedir un consejo. Pero ya yo la notaba un poco predispuesta. Y yo le dije: bueno, mi hermana, si puedo ayudarle, recuerde que mi consejo siempre va a estar alineado a la palabra de Dios. Y me dijo: yo no le he preguntado nada y ya usted ya me está diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ella estaba buscando, ¿verdad? Ella quería tomar una decisión. Recuerdo, creo que estaba haciendo una transacción, pero en esos días estaba muy difícil hacerlo en rectitud, ¿verdad? Como debe de ser. Y entonces ella quería conseguir lo que quería por los caminos verdes. Y yo le dije que los caminos verdes siempre te llevan al lugar donde comenzaste, pierdes el tiempo y también dejas mal el testimonio de Jesucristo. Qué bueno es cuando alguien te va a hablar, te va a aconsejar por la palabra. Y usted aún así, como los de Berea, repito, que dijeron: bueno, Pablo, sabemos que Dios te usa. Sabemos que fuiste criado a los pies de Gamaliel, sabemos que Dios se te apareció en Damasco, sabemos que por donde pasas la gente es tocada, es transformada por el poder de Dios, pero aún así déjanos abrir las Escrituras. Eso es importante, que nosotros forjemos ese carácter, y eso es Belak. Eso es estar despierto todo el tiempo, donde no permitamos que nada ni nadie nos engañe. Así vengan con el paladar lleno de miel, con palabras muy bonitas. Y no, nosotros, me dijiste esto, está muy bien, yo voy a ir a las Escrituras a ver qué dice el Señor. Pues Él me ha dado su Espíritu. Y Él me va a revelar su palabra. Esta debe ser la actitud de todo hijo de Dios. Conocer las Santas Escrituras, porque ellas dan testimonio del Señor y en ellas os parece que está la vida eterna. Para terminar este segundo segmento, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Amados, a mí me retuerce, me preocupa muchas personas que agarran un pedazo de Biblia y se quedan con ella, pero el resto como que la desechan o miran hacia otro lado. Esto es Biblia. Esto es Biblia. Hermano, nosotros no somos Jesús. No, es que es verdad, no somos Jesús. Pero estamos llamados a andar como Él anduvo. Él nos ha dado su espíritu. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, de que ya Él no vivía en Él, sino que Cristo vivía en Él. Que las cosas viejas habían pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no podemos estar practicando el pecado de forma voluntaria. Porque se supone que ya el Espíritu Santo está en nosotros y nos convence de pecado, justicia y de juicio. Por supuesto. Que estamos comenzando en el Señor, estamos ahí avanzando y todavía hay cosas que Dios está tratando. Claro que sí. Porque Él nos va a perfeccionar hasta el día del fin. Pero nuestra meta es y debe de ser andar como Él anduvo. Pues así lo dice la palabra de Dios. Lucas sigue hablando sobre las señales y luego de reconvenirle y decirle que tuviera cuidado con los falsos cristos, ¿verdad? Los falsos ungidos, le dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero ante de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Dios está hablando, nuestro Señor. Está diciendo que sí, va a haber peste, va a haber terremotos en diferentes lugares. Va a haber esas acechanzas de guerra entre nación y nación. Va a haber hambre. Pero otra de las señales, aparte del engaño y de todas estas, es que la iglesia será perseguida. Y nosotros sabemos que desde el principio, ¿verdad?, el Señor permitió que nuestros primeros hermanos, ¿verdad?, los fundadores de la iglesia, los llevaran al Coliseo romano para ser comidos por las bestias. Y antes fueron perseguidos también por los tetrarquinos romanos. Y los mataban. Y en Inquisición también los mataban. En los que llamaban las cruzadas también los mataban. Y en este tiempo, donde estamos viendo que el misterio de la iniquidad, donde las ritologías, el sectarismo se está uniendo, donde los reyes de la tierra se están uniendo, y la profecía que está escrita en el Salmo 2, ¿verdad?, donde David escribe y dice que los reyes se levantarán contra el Creador y contra su ungido. Y por allá en el Nuevo Testamento la trae a colación los apóstoles, tanto Pedro como Juan, cuando lo soltaron
y ellos le pedían a Dios que le ayudara para seguir predicando, a pesar de que habían sido amenazados. Le habían dicho que no predicasen más, pero ellos iban a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, otra de las señales, amados, es que a muchos los van a apresar. Ya están imponiendo leyes sodomitas a las naciones. Están legalizando el aborto, el matrimonio paritario, la eutanasia y todas estas cosas que son antinatura, tal cual el apóstol Pablo le habló a su discípulo Timoteo, diciéndole que en los posteros tiempos vendrían hombres engañadores, amadores de sí mismos, sin afecto fraternal, ¿verdad? Sin que no tendrán temor, gente indolente, gente antinatura. Entonces, ¿qué pasa cuando todas esas leyes empiecen a implementarse? Ya una de las organizaciones políticas internacionales dijo que nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, éramos vistos como enemigos de ellos, porque presuntamente nosotros vamos en contra de los derechos humanos, porque hacemos, según ellos, nosotros no reconocemos a esos gremios antinatura. Ahora bien, todo esto está por venir, todo esto está por manifestarse. Pero el Señor dice que no nos preocupemos cuando nos lleven a las cárceles, que más ni nos ocupemos en saber qué vamos a decir, porque Él va a llenar nuestras bocas. Pero Él dice que todo esto será para que testifiquemos de Él. De repente muchos dirán, no, que preso yo, eso no es de Dios. No, la palabra dice todo lo contrario. La palabra dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Muchas personas no están dando lectura correcta a los tiempos. Pero van a llegar tiempos de persecución aférrima, fuerte contra el pueblo de Dios. Pues Jesucristo se ha convertido en esa piña bajo el brazo para aquellos que quieren implementar el nuevo orden mundial, que no es otra cosa que la plataforma del anticristo. Ahora dice Lucas, ¿verdad? En el capítulo 21 y 34, que es el epicentro de este mensaje. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Mucho cuidado. Que muchos vayan a tener la venida del Señor por tardanza y entren en gula. Todo sea comer, comer, comer. Y otros se olviden de lo que Dios hizo en su vida. Entonces comiencen a echarse palo. Como les contaba hace unos días allá en el templo, de que el tío mío lo llevan a celebrar el cumpleaños de unos pastores, etcétera. Entonces en la fiesta había ron, había whisky, hasta le ofrecieron a él. Y él le dice, pero si yo vengo huyéndole a eso, porque Dios me limpió de eso. Y ellos le dijeron, tú sí eres religioso. Imagínese usted, ahora los que aborrecemos el pecado y los que queremos pagar el precio en el sentido de vivir una vida santa, justa, delante del Señor, porque sabemos que allá arriba no entra nada inmundo y que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces somos religiosos. Esa es la etiqueta que le están colocando a aquellos que predican la palabra tal y como está escrita. Pero no importa, amados, que nos digan como quieran. Nosotros vamos a guardar nuestras vidas irreprensibles. Y si hay cosas con las que estamos batallando todavía, Dios nos va a ayudar, porque repito, Él comenzó una buena obra en nosotros y Él nos va a ir perfeccionando hasta el día del fin. Si usted está pasando por un momento difícil y hay cosas con las que no has podido,
No te preocupes, entrégasela al Señor y Él sí tiene las formas de cómo ayudarte a salir de todo esto. Pero es importante, el Señor nos está diciendo, no se pongan de comelones, no dejen de comer, pero cuidado con la gula, cuidado con la borrachera, cuidado con volver a la mentira, cuidado con la usura, cuidado con el egoísmo, cuidado con la envidia, cuidado con el celo perverso, cuidado con las obras de la carne, de las cuales el apóstol Pablo le dice a los corintios que el que practica las obras de la carne no tiene parte en el reino de los cielos. Amados, la palabra digno, ¿verdad? Dice el diccionario de la lengua española, ¿verdad? La palabra digno, dignidad, ¿verdad? Dice de alguien que dice seriedad, excelencia, decoro en la forma de comportarse. Es actuar con dignidad. El Señor dice de que oremos y velemos para que seamos hallados dignos. O sea, serios en las cosas de Él, decorosas en las cosas de Él y en toda nuestra forma de comportarnos. Él nos salvó por su gracia y una vez que nos salva por su gracia, sigue diciendo Pablo en la carta a los Efesios de que fuimos creados para buenas obras. Entonces, una vez que Dios nos dota de su Santo Espíritu, empieza a tratar con nosotros y nosotros empezamos a renacer en ese nuevo nacimiento maravilloso del cual nuestro Señor Jesucristo le hablaba a Nicodemo. Y cada día vemos en nosotros a ese nuevo hombre, esa nueva mujer perfeccionándose. Pero el Señor nos dice, vela, no te descuides. Lee la palabra, no te dejes engañar. Sé como los de Berea. No todo lo que escuche le digas amén. Revisa las santas escrituras. Ora para que seas hallado digno. Amén. Fíjense las vírgenes insensatas. Se echaron a dormir, les importó poco llenar sus lámparas de aceite, mientras que las sensatas y prudentes se ocuparon en llenar esa lámpara de aceite. Se preocuparon en vivir en la presencia de Dios, mientras que aquellas se descuidaron. Y dice que el Señor vino, el esposo vino. Y mientras las insensatas quisieron pedirles a las sensatas que le dieran de su aceite. Pero es que, amados, eso es intransferible. ¿A quién tiene que ocuparse en buscar de la presencia, en vivir en la presencia de Dios, en conocer la voluntad de Dios para su vida? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando las vírgenes insensatas sensatas entraron, y que fueron las prudentes, el Señor cerró. Y aquellas tocaban y decían, Señor, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No os conozco. Amados, por eso es que tenemos que velar, orar, mantenernos encendidos a pesar de las diferentes circunstancias. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, porque ya yo vencí al mundo.
Eso por lo que tú estás viviendo, ya el Señor no es que lo va a vencer, ya Él venció por ti. Solamente Él quiere que le creamos, porque al que cree, todo le es posible. Eso que estás viviendo hoy se convertirá en parte del testimonio que darás mañana. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Vamos a creer de que Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a ayudar con todas esas pruebas que estamos viviendo en este tiempo. Pero nosotros, responsablemente, vamos a ser prudentes, vamos a ser sensatos, no nos vamos a descuidar, vamos a orar, vamos a velar para que cuando el Señor decida mandar a buscar a los suyos para ser levantados, todos seamos hallados dignos, ¿verdad? Seamos hallados excelentes, serios en sus cosas, decorosos, con un comportamiento sacro, buscando cada día de andar como Él anduvo. Amados, un gran abrazo para todos. Se les ama en Cristo Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo. La paz de Cristo.